Buenos días, muchachos. Pues vamos ahora, siguiendo con nuestras clases y cuestiones de la mañana, vamos a continuar. Ahora vamos a girar un poco, vamos a hablar un poco de historia por las grabaciones. Como hemos dicho una y otra vez, tenemos un programa en sistema, lo que tratamos, pero los viernes estamos utilizando una hora para estar comentando cuestiones diversas. Y quisiera que habláramos ahora un poco sobre la historia específicamente. Algo de nuestra visión, naturalmente algo sumamente general, porque tenemos aproximadamente, bueno, se aproxima una hora, aunque no suele ser la hora, pero comentar algunas cuestiones. Pues ya también ustedes es una materia que tienen en el colegio, que la han estudiado, la historia. Se la han dado diversos maestros, ¿no? ¿Quién les ha dado historia a todos ustedes? El maestro Isaac es el maestro Isaac les da historia. ¿Alguien más les ha dado? Ahorita da el hermano Eli, pero es otra materia, ¿verdad? Ah, el hermano Eli da. A ustedes, el hermano Eliseo les da historia a ustedes. Y bueno, y a los demás, pues el hermano Isaac les ha dado. No, la visión de la historia que nosotros tenemos, pues tiene un punto de vista muy diferente. Porque en los libros, digamos, la manera ordinaria en que la historia se da es de una cierta manera. Y la historia, pues por lo común, se da desde el punto de vista que tiene la gente. Específicamente se piensa en la historia como un desarrollo para muchos. La historia es un desarrollo dado por el mismo hombre. Y sin duda el hombre trabaja en el mundo, el hombre obra en el mundo y se va produciendo en ese sentido la historia. Pero nuestro punto de vista es distinto. Nosotros tenemos como punto de partida las leyes que Dios ha dado. Vemos leyes específicas para el desarrollo del mundo, el desarrollo de la historia. Miramos leyes específicas, partimos de la palabra de Dios que narra los orígenes, aunque la escritura pues no nos da un relato detallado, específico. Por ejemplo, un relato de esto sucedió en tal momento, luego al siguiente día pasó esto otro, con todos los detalles de las cosas así como sucedieron, porque pues la historia, la narrativa bíblica tiene como objeto desde el principio, desde Génesis capítulo 1, mostrarnos cómo Dios da origen a todo. El relato que nos da, pues naturalmente es general, porque no hay detalles. Por ejemplo, desde el inicio dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál fue el proceso? Pues no lo sabemos, ¿no? Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Yo puedo decir, puedo imaginar. Pues Dios en un instante dijo así, sean hechos los cielos y la tierra, y de repente aparecieron así, ¡pap! Esa afirmación no la puedo sustentar porque no está en la escritura. Si dice alguien, pero la escritura dice que apareció de lo que no se veía, o sea, claro es, no había nada, no había una materia previa. Ajá. No había una materia previa, es decir, algo previo, partiendo de lo cual Dios hizo su creación. No hay materia previa. ¿Se acuerdan de que la cultura griega tiene esa idea, ¿no? Se ve como si hacia atrás la materia, como si la materia no tuviera principio, como si hacia atrás fuera
permanente, ¿no? Los griegos pensaban que todo lo que miraban había existido siempre, no se les venía a la cabeza, no se les ocurría la idea de que todo había sido creado, porque los dioses que ellos tenían, recuerden, no eran creadores, no tenían ni siquiera un alto grado, digamos, un alto grado de intervención en lo terrenal. Entonces la visión era distinta. Bueno, no afirmamos que hay una materia previa. Inicialmente decimos una materia previa a lo que denominamos la creación. O sea, esto es algo que no podemos concebir, ¿no? Desde luego no hay una materia previa. Dios no hace algo o no hay algo ahí que está y luego Dios de eso hace su creación, conforma las cosas y hace su creación. ¿Se acuerdan de que eso lo hemos visto con una idea platónica de un ser que toma los elementos fundamentales y partiendo de eso se empieza a hacer los moldes para hacer las cosas del mundo visible? Bueno, esa idea eso lo descartamos. Cuando Dios dice háganse los cielos y la tierra, pues no está diciendo más que Él es creador, que Él es originador de todo, pero no nos está dando detalle. Si eso lo hace en un minuto, en medio minuto, en una hora, eso no lo podemos saber. El texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, hay un inicio, ¿no? Pero pues no hay detalles, por ejemplo, en cuanto a esto sucedió, luego exactamente esto, pues, y este proceso tuvo tal duración de tiempo, luego este otro, tal duración de tiempo, luego este otro. Esas ya son suposiciones de nuestra cabeza. Que yo diga, Dios hizo los cielos y la tierra, casi tronó el dedo y todo apareció y ya estaba funcionando. Eso es una imaginación de mi cabeza, eso no está en la Escritura. Yo estoy ahí ya diciendo más de lo que la Biblia dice. Entonces el relato de Génesis 1, desde luego todo es verdadero, pero nosotros no debemos añadirle, que es lo que en el cristianismo comúnmente se ha hecho, se le añade al relato. Entonces hizo al hombre del polvo de la tierra, que recientemente hablaba de estas cosas. Se suele pensar como en polvo, así como en la película, que se va levantando y se forma el hombre y Dios le sopla. Bueno, ese proceso específicamente ahí, así como se describe, eso no sabemos cómo pasó, eso no está en el texto, lo hizo del polvo. Pero decimos, esta es la tierra, vino de allá, de acá, lo hizo del que está cerca, porque pues no todos los elementos de los que está conformado el cuerpo del hombre, no todos esos elementos están ahí en ese cacho de tierra que él pisa, como para que se levantara de ahí. Y con esto, desde luego, no estamos dudando del relato bíblico, al contrario, para nosotros es nuestra base, para nosotros es fundamento, pero hay cosas que no podemos afirmar porque no están en la Escritura. Aparte, la Escritura no tiene como objetivo darnos los detalles de lo que está sucediendo cada minuto. Aparte, aquí hay que recordar que Dios hace su creación, naturalmente, en todo un proceso. ¿Sí? Desde el inicio miramos esto. En Génesis 1 miramos un proceso de días. Hace cielos y tierra originalmente, termina con el hombre. Esto, lo que hay de aquí
aquí es un proceso, es todo esto de aquí, acá es un proceso. Entonces aquí el funcionamiento es distinto. No está todo conformado como cuando aquí al final ya miramos, digamos, una creación completa, aunque pues todavía hay seres por nacer, seres por reproducirse en lo que es el reino animal, el reino vegetal, los reinos vegetal, animal. Está por reproducirse el hombre, dominar la tierra, hay todo un desarrollo, ¿no? Pero aquí no es el funcionamiento, por ejemplo, que aquí hay, aquí ya está la creación completa, ya con su proceso en el que también Dios interviene como gobernador. En eso lo rescatamos de nuestras confesiones. De la confesión belga aprendemos, Dios no solamente creó las cosas, también las gobierna. Pero este proceso inicial es distinto de esto que está acá. Toda la ley modal empieza a funcionar aquí. Acá está en proceso de desarrollo en el inicio, no aparece el hombre, aunque sabemos todo es hecho en función del hombre. El hombre es el punto de concentración. Pero bueno, esto lo comento por razón de que decía hablaríamos algo de historia, de forma general, para que quienes nos siguen, miran estos videos, pues no están hechos muy sorprendentemente, porque lo que nos interesa es el contenido, eso es lo que nos interesa. Pero pues introduzco estas ideas porque allí la Escritura nos da el inicio, nos lleva al origen, quién nos hizo. Entonces Génesis 1 nos da a nosotros un sentido, nos da un sentido. Doyevier usa esta expresión, nosotros somos, o sea, todo lo que ha sido hecho es significado, no dice que tiene significado, es significado. Porque decir esto tiene significado quiere decir que hay un esto, quiere decir que hay algo, hay una cosa, y que a esa cosa le añado significado. ¿Se acuerdan de si empezamos con una cosa que luego tiene significado? ¿Qué hay detrás? ¿Se acuerdan de eso en el fondo? ¿Qué hay? Si comienzo de una cosa a la cual le añado significado, comienzo con la idea de substancia, ¿no? De una cosa en sí misma, ¿no? Es hecho todo en función del hombre, ¿no? Y nosotros, pues como dice Doyevier, nosotros somos los que le ponemos, digamos, nombre a las cosas, precio a las cosas, percibimos las cosas, hacemos uso de todas las cosas. Y pues fuera de nosotros, las cosas simplemente llegarían hasta, por ejemplo, plantas, ¿no? Hasta estando ellas sujetas a las leyes bióticas, hasta ahí llegarían. No habría más, no serían percibidas. O sea que habría que quitar estos modos y quedarse, por ejemplo, en el caso de las plantas, llegar hasta donde son ellas, bióticas. Nada más, hasta ahí. Recordamos que ellas están sujetas desde la primera modalidad hasta la modalidad biótica. Entonces, si no hubiera hombres, tendríamos que quitar todos estos modos y dejarlas hasta lo biótico. No tener ni siquiera la cualidad de ser percibidas. No tener eso de ser percibidas. Entonces, pues bueno, el hombre es fundamental en la creación. Dios lo pone como el centro. Y bueno, pues la Escritura decía
presenta el origen, presenta en el capítulo 1, el capítulo 2, nos introduce consuelo. Está diciendo, yo los hice. Ustedes tienen un origen. Es la Escritura nos está hablando y dándonos consuelo. Y ya lo que viene narrando después es la obra del hombre. ¿Sí? El hombre inicialmente, hecho, recto en sus caminos, como dice la Escritura, después cae en el huerto, ¿no? Y bueno, pues sobre esa base vemos que el hombre cae, pero antes de ello había realizado mucho trabajo, ¿no? Trabajo ya de desarrollo, tan solo nombrando a los animales, haciendo una clasificación y obras que hacen el inicio, después de lo cual cae, viene la caída en el pecado, el hombre es desvirtuado y partiendo de ahí, como cae su corazón, él como sojuzgador de la tierra va a afectar todo el trabajo. Entonces de allí viene un gran problema, ¿no? Ha sido introducida la caída. Ya el hombre caído pues es un hombre entenebrecido. Sin embargo, no hay cambios, por ejemplo, en su físico, ¿no? La caída se da, pero no hay cambios en las leyes. La caída no afecta las leyes creacionales, es decir, afecta al hombre. El hombre va a sojuzgar mal, ahora va a sojuzgar mal la tierra, pero la caída no va a afectar las leyes creacionales, esas quedan allí. Entonces por eso seguimos hablando de una creación que Dios hizo, si bien es cierto, es caída, no obstante, y bueno, y la Escritura dice que esta clama, esta gime en espera de la redención de los hijos de Dios, pero sus leyes no han sido modificadas, siguen las leyes. Entonces por eso nosotros no tenemos la idea de que originalmente eran unas leyes y ahora otras leyes, ¿no? Como quienes dicen, por ejemplo, es que inicialmente había otros procesos y luego fueron otros, ¿no? O hasta quienes dicen, por ejemplo, no, es que en el inicio no se comía tal cosa y ya ahora por la caída se come carne. Por ejemplo, hay quienes dicen eso, ¿no? Y hablan así como de eso, de otras muchas cosas que aquí hemos tratado mucho y no me voy a detener en ello, pero hay muchas suposiciones, ¿no? Muchas son las suposiciones que se dan, pero decimos la caída no ha afectado las leyes creacionales, estas están. Y bueno, pues todo esto también se da porque nosotros creemos en un Dios soberano que tiene control de todo, es originador de todo, de Él venimos. Sin embargo, Él pues es el que da rumbo. Esto no quiere decir que Él tiene ya la historia, como por usar esta frase, como manipulada, como van a hacer esto, ustedes seres sin libertad, van a desarrollarse así. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Nosotros en nuestro plano, en nuestra humanidad nos sentimos libres. Nosotros nos sentimos libres. Todo está determinado por Dios. Sin embargo, nosotros, yo aludo aquí, me refiero aquí a la experiencia nuestra, cuál es nosotros sentimos, ¿sí? Esto quede claro, nosotros sentimos nada más que somos libres, no sentimos que se nos manipula. El ser humano no dice yo iba a hacer esto, pero es que hubo una fuerza divina que me empujó y me tomó como títere para yo hacer esto, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Eso no. Hay gente a la que la obliga a una persona a hacer otra cosa, ¿no? Me obligan a que llegue temprano a cierto lugar, me obligan a que cumpla con mis deberes, pero cuando se trata de hablar de Dios, pues es una cosa que no tiene sentido decir, pues entonces si
Dios es gobernador, yo soy un títere. La gente siente libertad, no se siente obligada, no se siente forzada por nada. La gente hace lo que piensa que la gente hace lo que piensa, la gente hace lo que quiere hacer. Entonces, bueno, pero esto decía porque nosotros creemos en un Dios soberano, ha hecho todas las cosas, las dirige según su palabra, pero sabemos que en el hombre se halla una respuesta a Dios en obediencia, o bien el corazón se da a lo que denominamos lo temporal, es decir, ya sea que el hombre obedezca a Dios y se ponga en sujeción a Él, o bien quede puesto bajo un ídolo. Pero en este caso un ídolo es algo creado, ¿sí? Algo que está en la creación, algo temporal. Entonces el hombre, digamos, se ata a Dios, se sujeta a Dios, o bien queda bajo él mismo, bajo la sujeción a un ídolo. En este caso de algo temporal, de algo creado o de algo cósmico. Hablando de cosmos, la palabra cosmos quiere decir orden, ¿sí? Es una palabra dada desde la antigüedad, porque la gente observaba y decían, pues en todo se ve un orden, parece haber un orden, desde el cuerpo humano, las plantas y demás. Se ve un orden, vienen las estaciones del año, en el mismo tiempo llega el invierno, ¿sí? La temperatura de las estaciones, entonces ven un orden en todo. Bueno, pues sobre eso decimos esto es precisamente lo que tiene que ver con la religión. Ajá. La religión no es, como hemos señalado, no es los diferentes grupos, ¿no? Pues que hay muchas religiones, así decimos nosotros, hay muchas religiones, la religión de estos, la religión de aquellos. No, en este sentido solamente hay la religión del corazón, tiene que ver con, está ligado a Dios o desligado de Él. Por eso religión tiene que ver con estar sujeto a Dios o bien no sujeto a Él. ¿Sí? Entonces son las únicas dos maneras, ¿no? En Dios o sin Él. Bueno, pues sobre esa base el hombre, cuando se da a un ídolo, va a construir la historia de una manera. Si el hombre se sujeta a Dios que da en él, va a construir la historia de otra manera. Ustedes estudian historia y pues se mira desde el inicio, tomando como referencia la escritura, no porque la escritura sea un libro de historia, porque en sí de pronto eso parece, da la clara impresión de ser un libro de historia, pero la escritura no nos está presentando la historia como un libro de texto de historia, ¿no? La manera de presentar actualmente la historia es distinta. Se dan ciertas descripciones, fechas, maneras. Pues los humanistas tienen una forma particular de presentar la historia, de eso les hablan a ustedes continuamente. El contraste entre la historia presentada por los humanistas y lo que es una visión cristiana de la historia. Pues son visiones muy diferentes. Miramos una diferencia fundamental en ambas. Y decía esto porque, miramos, si el hombre es ligado a un ídolo, va a tener un cierto desarrollo histórico. Se han presentado en la historia, o en la misma historia surgieron imperios en el inicio. ¿Se acuerdan de los primeros imperios? Ajá. ¿Se acuerdan de cuál es el primer imperio del que se tiene registro histórico? Ajá.
del que se tiene registro histórico. La Biblia, si bien es cierto, habla originalmente de una agrupación de hombres que en una respuesta distinta a lo que Dios había ordenado de sojuzgar la tierra, ellos se unieron, ¿se acuerdan? Dijeron, vamos a hacernos de un nombre y vamos a quedarnos aquí. Entonces, desobedeciendo a la demanda divina de expandirse, de llenar la tierra, ellos dijeron, aquí quedémonos todos, hagámonos de un nombre, y levantemos una torre, lo que narra la Escritura, y habla de la tierra de Sinar, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, da esa descripción la Escritura, aunque hay que aclarar aquí, la Escritura, con ello vuelvo a ese punto, no nos está dando materia de historia, no. Dios está platicando cómo los hombres reaccionan y cómo Él tiene que proceder para poner orden. En este caso, para ejecutar el juicio divino. La Escritura habla de eso. Él dice, descendamos. Entonces Dios se acerca, pero ¿qué hace cuando se acerca? Pone arreglo. ¿Sí? Realiza juicio sobre los que están en la tierra trabajando, los que están haciendo algo que es contrario a lo que Él ha ordenado. Entonces, él originalmente da una orden, que es que los hombres se extiendan por la tierra, la llenen, así hay que multiplicarse, hay que llenar la tierra, pero con ello hay que sojuzgarla. Es la ordenanza cultural que Dios da, pues, de dominar la tierra, de sojuzgar la tierra. Ese mandato ellos lo desobedecen porque quieren quedarse en un lugar, y Dios ha dicho que llenen la tierra. Y bueno, esto decía que pues tiene que ver con esto. La Escritura no está dando historia, no está dando la materia de historia como se suele pensar. Muchos piensan así y citan la Escritura. No, es que las cosas fueron así. No hay duda, la Escritura es la verdad, Dios la ha revelado, ¿sí? Dios la ha dado por medio de hombres, pero no está dando la materia de historia. Está describiendo la voluntad de Dios. Voy a hacer una comparación, miren. Por ejemplo, un abuelito, ya un hombre mayor, empieza ya sea abuelito, bisabuelito. Bueno, ahora como la gente ya se casa muy grande, ya solo hay abuelitos, ¿no? Entonces, cuando la gente se casaba joven, pues había personas mayores. Ya ven que antes ni siquiera, por ejemplo, existía algo como la adolescencia. ¿Por qué no existía antes la adolescencia, la denominada adolescencia? Porque la gente de las edades de ustedes ya estaba casada. ¿Ven? Hace muchos años la gente pues se casaba tempranamente, era casi, ya estás listo, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Ya eres puberto a casarte, ¿no? Sí, ya eres capaz de tener intimidad, ¿no? A casarte, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues se casaban jovencitos, pues no había un estudio, no había una atención inicial, una atención hacia la adolescencia, no había atención hacia la adolescencia. Entonces, por lo mismo, pues había muchachitos, había personas de esa edad, pero las de esa edad pues ya estaban casadas. Entonces, en esos tiempos, pues todavía se alcanzaba a ver gente mayor. Se le veía al bisabuelo, se le conocía al tatarabuelo, ¿sí? Ahora ya como la gente se casa muy grande, como la forma es primero mi doctorado, luego mi matrimonio, entonces pues ya a veces con trabajo se le ve al abuelo, ¿no? Bueno, aparte de que luego ya se le echa fuera, ya estorba y se le pone, sea en un asilo o como sea, pero no se le quiere ver, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, no es ese el asunto que tratamos ahora, pero pongo el ejemplo de un hombre mayor, un abuelo. Empieza a platicar
lo que vivió. Y me pasó esto, y es que en ese tiempo esto. Miren, lo que él está dando no es la materia de historia. Es enriquecedor lo que da el abuelo, lo que está platicando. Los niños cuando los escuchan, pues se aburren, hasta les huyen, ¿no? Pero lo que el abuelo está platicando, no hay duda, son cosas sucedidas en el pasado, pero él está enfocándose en, por ejemplo, en un cierto aspecto modal de lo que está dando. Por ejemplo, a veces describen ellos específicamente cómo les fue económicamente, o bien cómo les fue socialmente, o bien cómo crecieron, digamos, en la fe y su desarrollo. Eso están platicando ellos. Entonces se están refiriendo un pasado, una serie de cosas ya acontecidas, pero lo están haciendo desde una perspectiva, desde digamos, desde un aspecto modal. Ellos están hablando del pasado y se están concentrando en algo específico. Mira, nosotros pues no tuvimos dinero porque la situación era así o de esta otra manera. Entonces puede estar hablando de un aspecto modal o bien de dos aspectos modales, pero no puede hablarnos de la totalidad de las cosas. Un libro de historia, así como el abuelito, que no está hablando, pero no está dando la materia de historia. Está hablando del pasado, pero no está hablando de la historia, no está hablando de en sí el abuelo de lo que es el elemento propiamente histórico. Ajá. Nosotros sabemos hay un aspecto modal, que es el aspecto modal histórico, del que hemos tratado largamente su naturaleza y cómo por medio de él podemos ver el desarrollo histórico. No obstante, un abuelo pues habla, pero está no desde el aspecto histórico. Él está hablando del pasado y describe la economía, cómo les fue, o la fe, o lo social, o lo estético, lo que sea, de ese pasado que él vivió. Bueno, los libros de historia se concentran en ciertos elementos. A veces los libros de historia están narrando ciertas cuestiones, por ejemplo, cuestiones jurídicas. A veces están tratando otras cuestiones económicas, por ejemplo. Muchos piensan que la historia es todo lo sucedido atrás, pero todo lo sucedido atrás se ve de esta forma. Miren, para verlo de manera correcta, voy a borrar aquí. Para verlo de manera correcta, esto es lo sucedido. Por ejemplo, estamos ahora aquí. Esto es ahora, esto es todo lo sucedido en el pasado, digamos. Voy a ponerlo aquí y le denominamos a esto a esto le denominamos el pasado. Pero este pasado sucedido no tiene solamente lo histórico, sino que aquí funcionan todas las modalidades. Todo esto sucedido no es lo histórico. A lo que llamamos o a lo que se le suele llamar la historia es a todo lo acontecido que conocemos como, por ejemplo, como devenir. Es algo que está sucediendo, que ha sucedido, pero completo, tiene que ver con todas las modalidades. Es todo este complejo, el devenir. Entonces, eso es todo lo sucedido, claro, esto es todo lo sucedido. Ajá. Aquí, de esto que ha pasado decimos, esto es todo lo sucedido, sí, pero una cosa es todo lo sucedido y otra cosa es el elemento propiamente histórico. Y de aquí tenemos que hacer distinciones fundamentales porque eso es muy importante, eso es absolutamente importante para entender lo que es la historia. Por eso nosotros tenemos un modo de ver
la historia muy diferente sobre estas cosas que hemos ido explicando. Y bueno, miramos el pasado como una conjunción de todos los modos de la realidad, pero cuando estudiamos historia vemos el elemento que es esencialmente histórico, es decir, desde la modalidad histórica nosotros miramos lo que ha sucedido porque todo en el pasado está dado por todas las modalidades. Entonces, decir, la historia es todo lo que ha sucedido. Imagínense cómo saber de tal tiempo el todo. No se puede. Yo no puedo ni interpretar el todo de lo que estoy ahora viviendo. Mucho menos puedo interpretar el todo y decir, voy a hacer una reconstrucción del todo, de todo lo que sucedió en tal tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, que sea en este tiempo, por ejemplo, entre este tiempo y este tiempo, en este periodo. Vamos a hacer aquí, vamos a mirar aquí al pasado y vamos a hacer una reconstrucción de todo lo que ha sucedido. Eso no se puede. No se puede porque esto involucra todo. Imagínense, por ejemplo, tan solo, miren, tan solo. Aquí tan solo hay una modalidad psíquica. Aquí la gente funciona de manera psíquica. ¿Qué percibían? Pues, y lo que percibe uno es diferente de lo que percibe el otro. Puede haber similitudes, en muchos casos las hay. ¿Cómo saber, cómo tener una reconstrucción de todo lo sucedido? ¿No? Es imposible. Podemos, no, pero que en tal año se hizo tal tratado. Pues sí, de eso tenemos información. Pero, ¿qué sentían cuando estaban haciendo el tratado? ¿Qué sentía la gente? Cuando cayó, por ejemplo, tan solo miren, cuando cayó la parte occidental, porque se dice cayó el Imperio Romano, no, eso es mentira. El Imperio Romano es un compuesto, originalmente, pues ustedes lo saben mucho, esto se menciona, esto es el Imperio. Miren, este es el Imperio Romano, que cayó en el 476. Dicen, cayó el Imperio Romano. ¿Se acuerdan de que cayó qué? Exactamente, la parte occidental. La parte oriental quedó todavía y que luego viene a conocerse como el Imperio Bizantino, ¿no? Por la ciudad originalmente Bizancio, ¿no? Que después, saben ustedes de Bizancio cómo fue nombrada, ¿no? La ciudad de Constantino, ¿no? La polis de Constantino. Entonces, Constantinopolis ya pasa a nuestra manera de hablar, de escribir ya como Constantinopla, ¿no? Pero originalmente es como decir Constantinopolis, ¿no? Es la ciudad de Constantino. Entonces sobre eso cae la mitad de ese imperio. La pregunta es, ¿todo lo que sucedió allí lo conocemos? No por yo saber que el imperio cayó, ya estoy haciendo una reconstrucción de lo sucedido. Yo puedo suponer, pues cayó el imperio, la gente se puso triste, ¿todos estarían tristes? ¿No habría gente alegre, qué bueno que cayó el imperio? Pues seguramente, ¿no? Dudamos de que todos al mismo tiempo se pusieron tristes, ¿no? O sea, casi como en forma caricaturesca, ¿no? Oigan, está cayendo nuestro imperio. O sea, ellos percibían que su imperio se estaba cayendo y es como decir, todos pongámonos tristes, así como los niños, ¿no? Dicen cara triste, ¿no? Ya ponen su cara triste. ¿Qué pensaron? ¿Qué sentimientos ellos tenían cuando eso sucedió? Es un complejo de cosas, ¿no? ¿Qué estaba pasando por ellos en todo eso? ¿Cómo era lo comunicativo allí?
lo social allí, lo estético allí. Y luego hay pues, tantos habitantes. No podemos, es imposible hacer una reconstrucción del pasado. No, solo desde un aspecto modal estamos tomando bien, por ejemplo, miren, la economía. Se pone a estudiar el pasado también, pero específicamente en función, lleva a cabo su estudio en función de relaciones económicas. Entonces se asoma al pasado, pero sobre el área que es del interés de esa rama, en este caso lo económico. Entonces se echa una mirada al pasado para considerar lo económico, cómo ha sido el cambio, las relaciones, la forma de lo económico. Entonces, cuando, por ejemplo, desde el arte, digamos, se estudia el pasado, entonces la mirada se echa atrás para lo que tiene que ver con lo artístico. Se busca la forma de la expresión artística, las formas de la expresión artística, cómo se dieron. Entonces, cuando, por ejemplo, el economista estudia el pasado, pues en ese momento no le importan otros aspectos. Los toca, posiblemente los mira, los considera, pero no son objeto de su estudio, porque la economía no es una ciencia que tiene que estudiar todo, ella tiene que estudiar lo que es conveniente, lo que tiene que ver con su área, que en este caso es lo económico, es lo que tiene que estudiar, no puede estudiar todo. ¿Sí? No hay la ciencia que en ese momento estudia el conjunto. Ajá. A ver, voy a asomarme al pasado a estudiar el conjunto, ¿no? Porque lo sucedido tiene muchos elementos que pues no sabemos qué sucedió con ellos, con todo lo sucedido, cómo se dio, eso no lo podemos saber. Tan solo, miren, por poner un detalle mínimo. Por ejemplo, en la caída del Imperio Romano hay un aspecto, entre los aspectos modales está el biótico. ¿Cómo específicamente era lo biótico de la gente en los días de la caída del imperio? O sea, es como decir, ¿cómo era la salud de cada uno? ¿Quién sabe? No hay manera de saber eso. Entonces no puedo hacer una reconstrucción del pasado. Eso no lo puedo hacer, es imposible eso, ¿no? Tenemos entonces acceso sobre una modalidad, que es la modalidad histórica. Entonces, por eso no estudiamos la complejidad de todo el pasado, porque eso es imposible, no está ante nuestros ojos todo eso. No estudio desde una modalidad, por ejemplo, miro desde mi percepción, por ejemplo, digamos, desde mi percepción sensorial, yo miro algo, pero en ese momento, desde mi percepción sensorial, escapa lo que es de naturaleza económica. Estoy en mi, digamos que desde una apreciación biótica, por ejemplo, digamos, desde una apreciación biótica, escapan los elementos comunicativos o linguales. Si me pongo a considerar lo que es espacial en ese momento, pues escapa de ahí lo que es jurídico. No es que estoy mirando esto y aquí ya miro todas las modalidades, ¿no? Miro desde una modalidad, en función de ella miro y los demás elementos escapan. Bueno, pues esto hemos comentado porque, pues decía, ¿no? De forma muy general, hablamos de historia, pero la historia pues se estudia partiendo desde esa modalidad, porque en el pasado han sucedido muchísimas cosas. Consideremos, miren, lo que estaba sucediendo en el 476. ¿Cuántas cosas había? Lo físico, cómo era la naturaleza de las cosas físicas, su resistencia y todos los demás elementos, el peso de esas cosas, los materiales de que eran esas cosas, sea de madera, de metal, ¿no? Por ejemplo. Todavía no se descubría el petróleo, por ejemplo,
y otros elementos como para hacer lo que hoy se trabaja, que se denominan polímeros, que se denomina el polímero. Ajá. Entonces, partiendo de eso, pues se hacen como las botellas desechables, ¿no? Por ejemplo, de refresco, de jugo. Bueno, esos materiales pues no se usaban, no se llegaba a ellos todavía en esos tiempos. Pues hasta la madera, metales y se utilizaban. Pero ¿cómo era el estado físico de las cosas en el 476? ¿Cómo era el estado biótico de salud de cada ser en el 476? Es imposible saber eso. Exactamente todos los usos del lenguaje y la manera en que la gente concebía el lenguaje. Es imposible saber eso. Podemos hallar muchos datos en la historia, podemos voltear a la historia y, pues en este libro decían esto, en este esto otro, y este uso se dio y esta palabra surgió en tal tiempo. Sí, pero eso no quiere decir que yo conozco todo lo relacionado con la manera en que la gente percibía la lengua. O sea, una cosa es el lenguaje que ellos utilizaban y otra cosa era la manera en la que ellos percibían el lenguaje y las palabras, la manera en la que cada persona veía tal o cual palabra. Eso es imposible saberlo. Todo eso está incluido en el pasado, todas las modalidades. Pero es imposible saber cómo era todo eso. Entonces no podemos acceder a una reconstrucción total del pasado. Eso en realidad es una locura. ¿No? Es una locura, no tiene sentido. Es un sinsentido eso. Entonces solamente accedemos al pasado desde cierta modalidad. Y de pronto otra ciencia decía, así como nombré, como dice el ejemplo, la economía mira el pasado y mira relaciones económicas. Pero también no puede hacer una reconstrucción del pasado, porque ella es la ciencia de la economía, de lo económico. Entonces lo mismo pasa con, por ejemplo, querer hacer historia desde el derecho. Los abogados, por ejemplo, los juristas miran el pasado y no pueden hacer una reconstrucción de todo el pasado. A ellos les interesa el elemento jurídico del pasado. Entonces nuestra visión de la historia es muy diferente de la manera en que los humanistas la conciben. La nuestra es muy distinta. Pero en ello, ¿qué vemos? Pues vemos a un Dios soberano que actúa, que imparte juicio a través de la historia y eso lo muestra a través de movimientos que van sucediendo unos a otros. Se van sucediendo movimientos a través de los cuales Dios va actuando. Entonces el hombre ligado a un ídolo de pronto eleva algún aspecto más que otro. La historia sí vemos cómo se da, cómo se desarrolla. Un hombre pone mucha atención en un aspecto modal y de pronto viene un juicio en la historia porque realiza lo que se llama una absolutización de algún aspecto modal, pone mucha atención en algo, luego eso se paga históricamente, hay un juicio de Dios en la historia porque viene una reacción, viene algo en contra. Y es algo de lo que tiene que ver con el desarrollo histórico, que bueno, no podemos tratar por el tiempo, es poco y eso pues se hace con mucho tiempo. Pero bueno, la pasada, hace algunas clases, se acordarán de que estuvo con nosotros Giancarlo, que ayer se veía precioso, vino con overol. Ay, se veía pero bien hermoso. Bueno, ahora le voy a pedir a Danita si pasa aquí para que conozcan una niña más de nuestro colegio. Ella es Dana, miren, y viene con el uniforme. Tienes educación física, ¿verdad? Pues es Danita, miren. Bueno, ya, ni presentársela a ustedes ya la conocen, ¿no? Pero para que los que están mirando nuestros videos vean que es otra de nuestras alumnitas. ¿De qué año eres tú? Quinto. De quinto. Entonces ella. ¿A ti quién te da historia? No me da historia. No. Entonces son, bueno, pero ya es, porque seguro ya está muy avanzada en este. No, pues es que se van unos temas, otros, ¿no? Se van combinando. Bueno, pues Danita, muchas gracias. Mira, un saludito así para que los que nos ven conozcan ahora a Dana, ¿no? Entonces,
Pues bueno, pues terminamos aquí y pues ya continuamos clases y ya con los demás pues nos vemos hasta el otro viernes.